Me quedó dinámica de los fluidos. El otro debe estar igual. Bueno, habíamos hablado sobre el equilibrio térmico. ¿Qué era el equilibrio térmico? ¿O qué era el estado térmico? Cuando las temperaturas tendían a estar, digamos, iguales. Si un objeto tenía más temperatura que otro. O sea, el más alto cedía al más bajo, por así decirlo, ¿no? Exactamente, ¿sí? Bueno, eso era a lo que llamamos equilibrio térmico. ¿Sí? El cuerpo de mayor temperatura, si estaban en contacto o a través de un sistema en el que se podía transmitir esta temperatura, que ya vamos a ver a través de qué proceso, los dos tienden a estar en equilibrio térmico. ¿Sí? Y bueno, de esto surge el principio cero de la termodinámica. ¿Sí? Habiendo estado el primer principio de la termodinámica, se le da el nombre de principio cero de la termodinámica, que lo que establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. O sea, por ejemplo, el cuerpo A está en equilibrio térmico con el C, por lo tanto, va a estar en equilibrio térmico el A con el B si entre ellos hay un conductor térmico. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el principio de la termodinámica. Después va a haber una cierta velocidad, un gradiente térmico, digamos, que va a hacer que sea más rápido o más lento que se produzca ese equilibrio. Pero se va a producir, ¿sí? A través de este principio. Bueno, cuando dos cuerpos tienden a buscar su equilibrio térmico, entre ellos, ¿qué sucede? Hay una transferencia de calor. de una magnitud a la que vamos a llamar calor. ¿Sí? Si el calor es una manifestación energética, por lo tanto tendrá que tener unidad de energía, y cuando un cuerpo cede calor, podemos decir que se enfría, y cuando un cuerpo gana calor, podemos decir que aumenta su temperatura. ¿Sí? Para llegar al equilibrio térmico entre dos cuerpos, el cuerpo que entregó calor, ¿quién lo recibió? El otro cuerpo, digamos, ¿sí? Por lo tanto, el calor ganado y el calor perdido es el mismo. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la expresión que se determina, que ya la vamos a estudiar con más detalle, pero que determina esa transferencia de calor? Vamos a llamar al calor o la cantidad de calor con la letra Q, ¿sí? Va a depender de la masa, del calor específico del material. Perdón, Iván, se me cortó, no alcancé a escuchar qué dijiste. No sé si es a mí o a todos. Bueno, repito, esa cantidad de calor que se involucra entre dos cuerpos que tienen distintas temperaturas, ¿de qué depende? Depende de la masa, ¿sí? Del cuerpo en cuestión, el que gana calor o el que cede, el que estemos estudiando, del calor específico del cuerpo que gana calor o el que cede, y de la diferencia de temperatura del cuerpo que ganó calor o que cedió. ¿Sí? Esta expresión, digamos, de la cantidad de calor
si ponemos las unidades correctamente, el calor se mide en calorías, que ahora lo vamos a ver. Pero básicamente depende de la diferencia de temperatura. Si un cuerpo no cambia de temperatura, la cantidad de calor que cede o entrega, que cede o gana, digamos, quiero decir, es cero. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ahora veamos la diferencia que hay entre la magnitud calor y la magnitud física temperatura. El calor, como bueno, recién lo decíamos, es una forma de energía, ¿sí? Llamada energía calórica, que si entregada a un cuerpo aumenta su estado térmico o temperatura. Y si cede calor un cuerpo, generalmente disminuye temperatura. ¿Sí? La temperatura, ¿qué era la temperatura? Eso lo vimos en la clase pasada. Nos determina el estado térmico del cuerpo, ¿sí? Y el calor es una energía que entregada a un cuerpo le da mayor estado térmico, o sea, le da mayor temperatura, lo que dijimos recién. Ahora, ¿con qué relacionábamos nosotros la temperatura o el estado térmico de un cuerpo? ¿Qué mirábamos microscópicamente? Energía cinética de las partículas. Exactamente, la energía cinética de sus moléculas, ¿sí? De sus átomos. O sea, cuando esas moléculas, esos átomos vibran con mayor intensidad, quiere decir que su temperatura es mayor, o su estado térmico es mayor. ¿Sí? ¿Y cuál es la temperatura menor que se puede alcanzar? El límite inferior. 0 grados Kelvin. El 0 grado. Cuando las moléculas se separaban, que no llegabas. Exactamente. Era cuando todas las moléculas detenían su movimiento, ¿sí? O su energía cinética. Y ese era el 0 grados Kelvin, ¿sí? Que físicamente es imposible llegar, pero tenemos un límite inferior, no podemos ir más abajo que eso porque una molécula o dos, o las que sean, no pueden estar más quieta de lo quieta que están, digamos, ¿sí? O sea, tenemos un límite inferior, pero no tenemos límite superior para la temperatura o el estado térmico de un cuerpo. Bueno, acá tenemos un ejemplito en donde ponemos una o dos ollitas de agua, ¿sí? Con agua, en la misma hornalla, ¿sí? O dos hornallas idénticas, una con más masa de agua y la otra con menos masa de agua. Las dos hornallas entregan el mismo calor porque son idénticas. ¿Cuál va a aumentar más su temperatura? La que tiene menos agua. La que tiene menos agua, eso es una cuestión Menos práctica. volumen sería. ¿Cómo? Sería que tiene menos volumen. Menos masa. El que tiene menos Perdón, masa. menos masa, está bien. ¿Sí? El que tiene menos masa. Pero, mirando esto, nosotros entregamos a los dos la misma cantidad de calor, ¿sí? Pero uno tiene más masa que el otro. Los dos son agua, tienen el mismo calor específico. Por lo tanto, el delta T, la variación de temperatura, para el que tiene más masa, se tendrá que achicar, ¿sí? Y para el que tiene menos masa, tendrá que aumentar este número, para conservar la misma cantidad de calor. ¿Sí? Pero bueno, esto es una cuestión práctica que ya la conocemos. Bien. Bueno, ¿cuál es la unidad del calor? Calorías. La caloría. ¿Sí? Caloría habías dicho. La caloría. ¿Qué es una caloría? Con mayúscula. O kilocaloría. 1000 calorías. 1000 calorías. 1000 calorías con minúscula, sí. Es la Pero- energía que se requiere para aumentar
Un litro, no sé, en 1 grado creo que 1 litro de agua o algo así. Exacto, es la cantidad de calor o la cantidad de energía necesaria que hay que entregarle a 1 kilogramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado. ¿Sí? O sea, 1 kilogramo de agua, el calor específico del agua es 1, yo quiero elevar esto a 1 grado, o sea, 1 por 1 me da 1 caloría. ¿Sí? O kilocaloría. ¿Sí? Mejor dicho es el kilocaloría, ¿sí? Porque si no, si hablamos de caloría, tenemos que especificar si es con mayúscula o con minúscula. ¿Bien? Entonces la unidad del calor es la caloría. Representamos el calor con la letra Q. Calor de combustión. ¿Qué es el calor de combustión? Bueno, cualquier sustancia que pueda o que sea combustible va a liberar una cierta cantidad de calor, digamos, ¿sí? Ese es el calor de combustión. ¿Y en qué unidad se mide? En calorías o kilocalorías por metros cúbicos. Por ahí no sé, los que trabajan en el gas saben que el gas natural, ¿cuál es el calor de combustión del gas natural? Bueno, acá lo dice. ¿No es 9600? Sí, 9600. Pero bueno, también podemos tomar este. Pero anda ahí, entre Puede ser de 9000 otro país. y 9600. Y en el invierno, este calor de combustión disminuye. Por eso vemos o notamos que los calefactores, digamos, entregan menos calor. ¿Sí? Por dos motivos. Primero, porque disminuye la cantidad de metros cúbicos que están, volumen de gas que se están quemando, y además que el mismo gas disminuye su calor de combustión. ¿Sí? Pero bueno, acá tenemos algunas sustancias combustibles. Eso también tiene, Camusi tiene como si fuese, en el caso de la electricidad, el porcentaje admisible, digamos. Como el 5% nuestro en la corriente, ellos también tienen el 5% admisible de Exacto. 9200, 9600 sería. Sí, sí. Porque si no te estarían estafando, digamos. Si no te están estafando, exacto. Exacto. Sí. Y es muy simple de comprobarlo, así que por eso no es tan complejo de comprobar, lo que decían recién. Elevar 1 litro de agua a 1 grado centígrado lo puedes hacer enseguida, fácilmente de comprobar, digamos. Sí, pero bueno, en el invierno lo notamos, ¿sí? Lo mismo pasa con la electricidad en el verano. ¿Sí? También se nos cae la tensión por ya múltiples factores que ya conocemos. Correcto. Bueno, entonces, calor de combustión es la cantidad de calor liberada con una sustancia que combustiona o se está quemando. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay entre el gas natural y el gas envasado, ¿no? Por eso hay que adaptar los quemadores. Depende de la cocina si vas a usar gas natural o gas envasado. Si es gas natural se le agrandan los picos. Sí. Y en el envasado también tenés diferencia si es de garrafa o de tubo. Sí, sí es. Y depende de la zona Las también. presiones también. Es butano o Varían las propano, presiones. sí, Butano, exactamente. propano o mezcla. Ujú. Sí. Bueno. Lo de las presiones es fijo. Para el Recién decía envasado. Gastón del tema de las presiones, sí, ya son establecidas, digamos. Esas calorías son con la presión ya determinada. Sí, exacto. Ah, está bien. Pero tienen diferentes presiones el gas natural del Sí, envasado. sí. Sí, esto es. Se llama metros cúbicos normales, ¿sí? A una determinada presión. ¿Sí?
y temperatura, obviamente. Bueno, calor específico. Cuando se entrega calor a un cuerpo, generalmente se produce un incremento de temperatura. Bueno, la calorimetría es lo que estudia esta cantidad de calor que gana o cede un cuerpo. Y esta cantidad de calor que gana o cede un cuerpo depende del tipo de material, obviamente. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo un ejemplo del agua y dijimos que para elevar 1 grado centígrado, 1 kilogramo de agua o 1 litro de agua, necesitamos ¿cuánto? 1 caloría, ¿sí? O 1 kilocaloría, ¿sí? El agua tiene calor específico 1, ¿bien? Por lo tanto, la expresión se reduce a la siguiente. Ahora, si cambiamos de material, ahora seguimos con este ejemplo, pero si cambiamos de material, por ejemplo, acá tenemos el aluminio, ¿sí? El aluminio necesita 0,217 calorías por kilogramo de material para que su temperatura aumente 10 grados centígrados, ¿sí? O sea que se necesita menos calor para calentar igual masa de aluminio que de agua. ¿Por qué pasa eso? Y es propio del material, eso es como el coeficiente de dilatación térmica. Exacto. Se va a comportar de distinta manera, depende del material que sea. Exactamente, ¿sí? Depende del material y de su composición. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de la cantidad de calor que necesitamos? Vamos a tener que modificarla a cada material. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es el calor específico del material, que es el calor entregado a 1 kilogramo de ese material para elevar su temperatura 1 grado centígrado. ¿Bien? Acá es 1 grado centígrado. Acá este 0 es... Te iba a decir, porque dice 10 grados centígrados. Sí. De todos lados. 1 grado centígrado. Ahí. Ahora sí. ¿Estamos? Bueno. A ver, hagamos un ejemplito. ¿Cuál será la temperatura de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius, centígrado, y 50 gramos de agua a 40 grados Celsius? O sea, mezclamos 50 gramos a 20 grados y 50 gramos a 40 grados. ¿A qué temperatura va a llegar? 45. ¿No? 30. Ahora va a ser el delta, la diferencia en la mitad. Tenemos la misma masa Sí, yo. Mala a mía. 20 y otra masa es igual a 40. Las dos masas son iguales. Las mezclo, ¿a cuál va a llegar? Si las dos masas son iguales. Al medio de las dos. Al medio de las dos. Delta de temperatura. Exactamente, al medio de las dos, ¿sí? Ahora, si cambia alguna de las masas, ya es distinto, ¿sí? Una aporta más calor, podríamos decir, que la otra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Evaluar el calor que entrega una y entrega la otra. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser agua, 50 gramos de agua a 20 grados centígrados y 50 gramos de alcohol a 40 grados centígrados? Y hay que ver la capacidad de conducción de calor de cada una de los dos materiales, Exacto. de los dos líquidos. Que evaluar el calor específico de cada uno de ellos.
¿Bien? Bueno, entonces, lo que sabemos que para conseguir el equilibrio térmico, la cantidad de calor ganada por uno es la que pierde el otro o cede el otro. ¿Sí? Entonces, el calor que gana, ¿quién va a ganar calor? El que está a 20 grados, ¿no? ¿Y quién va a Sí, sí. ceder calor? El que está a mayor temperatura. Entonces, el calor que gana la primera sustancia, que es agua, en este caso es agua, pero podría ser cualquiera, tiene 50 gramos de agua. Al ser agua, el calor específico es 1 y está ganando calor, ¿sí? Pero no sabemos a qué temperatura va a llegar, ¿sí? Y tampoco sabemos cuánto calor va a ganar. ¿Bien? ¿Qué pasa con la segunda sustancia, que también es agua en este caso, y también son 50 gramos en este caso? Bueno, va a ceder calor, ¿sí? Y también lo mismo, tenemos 50 gramos, su calor específico es 1, y su cambio de temperatura está de 40, va a pasar a otro valor. ¿Bien? ¿Qué pasa con los calores? El calor que uno gana es igual que el que otro pierde, no se lo podemos... Son iguales. Son iguales, exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos resta hacer? Igualar esas dos expresiones. Y de ahí determinamos la temperatura final de los dos cuerpos, que, o sea, va a llegar a su estado térmico, el estado térmico de los dos es el mismo, o sea, la temperatura de las dos es la misma. Y analíticamente obtenemos los 30 grados que habíamos pensado, ¿sí? De una cuestión de lógica, digamos, ¿sí? De sentido común. Ahora, si alguna de las dos cambia de sustancia, y bueno, tendremos que poner su calor específico y su masa, pero no nos limitan nada, digamos. Podemos obtener la temperatura final a la cual va a llegar esa mezcla, si estamos mezclando dos sustancias, en su estado térmico. Ahora, ¿yo puedo saber qué cantidad de calor entregó uno y qué cantidad de calor ganó el otro? Sí, Y en principio tiene que ser la misma, porque ahora que está la temperatura final. Sí, Una vez pero- que encontrás la temperatura final, Claro, pones al revés. claro, exactamente. Ahora, sabiendo la temperatura final, yo puedo decir, bueno, el calor que ganó la masa de agua que estaba fría, podemos decir, ¿sí? A 20 grados, va a valer su masa, su calor específico, por su diferencia de temperatura, o sea, 30 menos 20. ¿Bien? Y ahí obtenemos la cantidad de calor. Y el otro va a ser lo mismo, nada más que uno gana y el otro pierde calor. O uno gana y el otro cede. ¿Sí? Bueno. Bueno, calor específico de algunas sustancias. ¿Qué era el calor específico? ¿Qué energía que tengo que aportar al material para elevar su temperatura a 1 grado? La cantidad de energía, ¿sí? De kilocalorías que debo aportar, entregarle a un material de 1 kilogramo de masa para elevar su temperatura 1 grado centígrado, ¿sí? Fíjense, ahí están las unidades. Y acá tenemos varios materiales. Bueno, acá hay un par de ejercicios para que practiquen, similares al que vimos recién, nada más que van a ir cambiando por ahí las masas y los calores específicos de acuerdo al material que se analice. ¿Sí? Hay 3 ejemplos ahí para hacer.
Iván, las unidades de la cantidad de calor la tenemos que expresar en kilogramos sobre kilocalorías, digamos. ¿Cantidad de calor? No, ¿Calor? El calor específico. No, el calor específico, la Q, no La sé cantidad de calorías. la cantidad de calorías. El resultado sería. El resultado es el calor, decís vos, necesario o que se transmite. Claro, Q. Sí, eso va a estar en kilocalorías o calorías, como vos quieras. Depende de las unidades que O sea, pongas. calorías con mayúsculas. O kilocalorías. O Claro, mayúsculas. sí, pero digo, porque ahí en algunos ejercicios tenés gramos, digo, se expresa como gramos sobre... Claro, el valor de la masa. O sea, la unidad de la masa sería. Va a depender, acá por ejemplo está en calorías chiquitas, gramos en grados centígrados. O sea, la temperatura tiene que estar en grados centígrados, indudable. El calor específico, si vos ponés caloría sobre gramos, grados centígrados, esta unidad, la masa la tendrás que poner en gramos. Listo, ¿Sí? listo, sí. Si vos usas esta tabla está en kilocalorías y en kilogramos. Por lo tanto, la masa, ¿en qué la tendrás que poner? En kilogramos. En kilogramos. Y tu resultado te va a dar en kilocalorías. Fíjate que se te anulan las unidades, ¿no? Sí. Yo lo que te preguntaba, por ahí no fui claro, o sea, si queda, es lo mismo poner gramos sobre calorías, o sea, es lo mismo, por lo que estamos hablando es lo mismo. O sea, Es lo mismo decir 0,17, 0,217 para el aluminio, kilocalorías sobre kilogramos, grados centígrados, que decir 0,217 calorías sobre gramos, grados centígrados. Si yo pongo acá, si le pongo una K acá y una K acá, es como que se anula, ¿no? está bien, perfecto. ¿Sí? Ahora, si vos pones esta unidad, la masa la tendrás que poner en gramos. Gramos, sí. Tenés esta unidad, la masa la tenés que poner en kilogramos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y acá tenemos otro ejercicio de práctica para que ustedes hagan. Dice, un cuerpo de cobre de 500 gramos de masa se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se necesita para elevar la temperatura a 100 grados centígrados? ¿Sí? Bueno, ¿qué tienen que hacer? El calor igual a masa por calor específico por la variación de temperatura. Variación de temperatura, 80 grados. Masa, 500 grados. ¿Sí? Cobre, calor específico del cobre, 0,093. Dale, derechito. Bueno, acá, el segundo, ¿qué cantidad de calor es necesaria para elevar la temperatura? 200 litros de agua desde 8 grados centígrados a 180 grados Fahrenheit. ¿Cuántos litros de queroseno son necesarios para quemar? Necesarios quemar para lograr esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Bueno, la cantidad de calor necesaria para que el agua cambie, o sea, 200 litros de agua cambien de 8 grados centígrados a 180 grados Fahrenheit. Lo que te van a tener que hacer acá, primero, ¿qué es? Acomodar las unidades. Acomodar las unidades de la temperatura, muy bien. Sí. Después, acá le dice que el agua tiene una masa de un litro de agua, una masa de 1 kilogramo. O sea, la densidad es 1 a 1. Agua pura. ¿Sí?
ya tienen la masa, determinan la cantidad de calor, listo. Ahora, si saben la cantidad de calor, ¿con qué material entregan ese calor? Bueno, acá tenemos queroseno. Le podría haber preguntado cuántos metros cúbicos de gas natural son necesarios también. ¿Sí? Bueno, no sé, supongamos que da X cantidad de kilocalorías. ¿Qué tenemos que venir acá? Regla de 3 simple. Es una regla de 3 simple, exacto. El queroseno, 1 litro de queroseno nos entrega 10.000 kilocalorías. ¿Sí? Si yo necesito 100.000 kilocalorías, ¿cuántos litros de queroseno tengo que quemar? 10. 10. Exacto. ¿Sí? Lo mismo para el gas natural. Ustedes si agarran y ven la chapita de un calefactor, por ejemplo, les dice la cantidad de kilocalorías, no sé, 5.800 kilocalorías. Bueno, ustedes pueden determinar el caudal, digamos, que van a necesitar, digamos, ahí por ese caño, o que va a estar pasando. ¿Sí? Bueno. Y así con el resto. ¿Sí? No hay muchas complicaciones. Y con esto, no quería agregar más temas, con esto llegamos, serían todos los temas para el parcial. Fluidos y calor y temperatura. Todavía falta, digamos, conducción de calor, falta termodinámica, falta bastante sobre temperatura y calor. Pero hasta ahora estamos con esto. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? O sea que los temas del parcial son hasta acá. Temas de parcial son hasta acá. Sí, sí. Hasta hoy, digamos. Ok. Hasta este incluido. Ustedes estudien lo que vimos, no va a salir de ahí. ¿Sí? Fíjense los ejemplos, los ejercicios que han planteado, teoría. ¿Puede ser que en algunos ejercicios dieras algún dato que no hace falta? Sí, ayer estuvimos charlando, hay uno que creo que era de dinámica de los fluidos. Había un dato que no era necesario, la altura de la cañería. Sí, sí, y hay una densidad por ahí, no me puedo acordar qué ejercicio. Sí, yo me choqué con uno con la densidad del agua en un ejercicio que me parece que tampoco... Exacto, ese. Ah, puede ser. Creo que está en la clase 2 o en la 3 de dinámica, no me acuerdo ahora. Ahí era un ejemplo para hacer. No, era de lo que estaban planteados para práctica nuestra, en el mío por lo menos. Tendría que agarrar la carpeta, pero no estoy con el teléfono. Bueno, no me acuerdo cuál puede llegar a ser. Pero capaz. Sí, uno que das el caudal y bueno, y hay que averiguar las velocidades, algo así es. No das solo que es agua, que la densidad del agua, y das los diámetros de las puntas y hay que averiguar las velocidades. Sí, está la densidad del agua y no es necesaria. Ese, me parece que es ese, che. Bueno, sí, Ese. acá esto no se necesita.
No, yo lo hice, salió y después lo leí de vuelta y esto para qué lo da y me hizo, dudé y bueno, nada, pero no había más nada para buscar. Sí, sí, pero buscamos, a veces había algo. Yo busqué por todos lados. ¿Sí? Bueno, pero miren los ejemplos, los ejercicios que hay. ¿Sí? Vuelvan a hacer los ejemplos que están resueltos. De acá no va a salir. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Sí, yo llegué a mi amigo Bernoulli, encima en esa clase no la vi. Esa, la ecuación larga se me re complica. Ya tenés que ver la clase, no sé si estarán en el claro. Ahí en el tablero. La ecuación larga de Bernoulli, lo único que tienen que hacer es mirar las energías, digamos, de ese fluido en un punto y en otro. ¿Sí? ¿Qué altura hay? ¿Qué presión hay? ¿Qué velocidad hay? ¿Sí? En un punto y en otro. Y igualar. ¿Sí? Lo que se hace ahí es una conservación de energía. ¿Mm? Sí, sí, lo voy a tener que agarrar con detenimiento. Del resto venía lindo. Y después de esa ecuación, seguramente alguna incógnita queda, alguna, digamos, variable queda como incógnita. Que hay que averiguar. ¿Sí? Bueno, gente. Y hay una consulta, en los que te preguntaba Nicolás ayer en el ejercicio de que, bueno, no era necesario el dato de la altura. ¿Eso puede ser que los números de Reynolds den altos, den turbulentos o no? Porque no están los resultados ahí para comparar. No me acuerdo, pero ¿quién lo hizo ayer? Nicolás, A mí me dio creo que como preguntaba. 25.400, una cosa así, no me acuerdo. Ah, sí, sí, a mí también, por eso preguntaba, porque me daba alto y digo, bueno, capaz que el de Reo, porque no tenía como para comparar los resultados. Sí, dan bastante altos. A ver, esta tiene que ser. Ahí está, esta. Y bueno, y para bajar el número de Reynolds, ¿qué tendrían que hacer? Si le da un número Y de bajar la Reynolds, velocidad o aumentar la velocidad. claro, si le da un número de Reynolds alto, quiere decir que es turbulento. O sea, O aumentamos el diámetro de la cañería o le aumentamos la presión. ¿aumentamos qué? El diámetro de la cañería. No queda otra, hay que bajar la velocidad. ¿Sí? Para bajar la velocidad del fluido, a mismo Si caudal. no bajamos, claro. Si bajamos la velocidad, pero vamos a tener menos caudal. Claro, exacto, por eso digo. Sí, tienen que mantener el mismo caudal, y tienen que disminuir sí o sí la velocidad, porque la expresión del número de Reynolds acá es directamente proporcional a la velocidad. Tendrán que bajar el diámetro de la cañería. ¿Sí? Por la ecuación de continuidad, que el caudal es igual a Volumen la sobre tiempo. por la- sí, volumen sobre tiempo, esa es la expresión, caudal volumétrico, pero a la velocidad por la superficie. ¿Sí? velocidad por la sección. Exacto, por la sección donde está pasando ese caudal. Si usted aumenta la sección, disminuye la velocidad. ¿Mm?
Bueno. No sé, ¿alguna duda, consulta más? Piensen, mientras lo voy tomando asistencia. Gastón. Presente. Nicolás. Presente. Sergio. Presente. Andrés. Acá estoy. Mauricio. Acá. Ramiro. Acá. Diego. Alexis. Presente. Franco. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Presente. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. M. Presente. Presente. Cristian. Presente. Fernando. Presente. Al final llegamos. Sí, justito. Mario. Presente. Rodrigo. Presente. Y Diego. Presente. No, parejito. Bueno. Bueno, gente, no sé, ¿tienen alguna consulta, algo para hacer? Estoy a disposición, si no, nos vemos mañana. ¿Parece? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana.